Vamos a continuar con las plenarias. Es turno de escuchar al doctor Mario Graf Guerrero. Nos acompaña de Infotec Aguascalientes. De hecho, compañeros, hay que aprovechar las oportunidades que da el centro universitario. Lo tenemos prácticamente de vecino, ¿sí? Es un profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ¿sí? Y este día nos va a impartir la charla Programación Genética en Concursos de Análisis de Sentimientos, SEM-EVAL y TAS 2017. Muchas gracias, doctor. Hola, buenos días a todos. Espero no va a ser muy larga la presentación, 3 horas, aquí el comité ya me lo permitió. Espero no aburrirlos. Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo en concursos. Creo que tenemos una obsesión en participar en concursos, y en concursos de análisis de sentimientos. Entonces, les voy a platicar cuál ha sido nuestro enfoque para participar, ¿no? Bueno, que los concursos de análisis de sentimientos se pueden, pertenecen o se pueden ver como un problema de categorización de texto, ¿no? Un problema de categorización de texto es, tú tienes un texto y quieres saber a qué categoría pertenece, ¿no? Por ejemplo, las secciones del periódico, imagínense, les doy leen una sección, no saben que es de la sección de deporte, pero habla no sé, de Messi, entonces pues van a suponer que es de deportes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dentro de la categorización de textos, 2 problemas que hemos estado atacando es el análisis de sentimiento y el perfilado de usuarios. El análisis de sentimiento es bien simple, ¿no? Ustedes dan un texto y lo que quieren saber es qué polaridad tiene ese texto, ¿no? Buenos días, me da un gusto estar aquí con ustedes, pues es positivo, ¿no? Un día lluvioso, no me quiero levantar, bueno, pues es como negativo, ¿no? La computadora, podríamos pensar, sin analizar mucho, que es un texto neutro, ¿no? Porque la computadora pues no tiene ninguna emoción, ¿no? Es un objeto, no tiene nada, ¿no? Ya si lo analizamos y podemos pensar que es hasta positivo o negativo, ¿no? Si lo analizamos mucho, ¿no? Positivo porque tienes dinero para comprar una computadora, negativo porque la computadora la usas para trabajar y si te pagan para trabajar y empiezas a hacer análisis, eso no puede ser positivo de ninguna manera, ¿no? Y bueno, análisis de sentimiento, pues como para qué se usa, cuestiones de mercadotecnia, ¿no? La gente quiere saber qué opinan, las marcas quieren saber qué están opinando de sus productos, ¿no? De manera automática, ¿no? Si alguien le empieza a tirar en redes sociales a una marca, a un político, a alguien importante, bueno, pues quiere estar enterado de manera rápida para poder tomar una medida que contrarreste esa publicidad negativa, ¿no? Solo por mencionar algunas aplicaciones de lo que podría tener análisis de sentimiento, ¿no? Perfilado de usuarios, que es otra de las tareas que podrían ser de categorización de texto, es ustedes leen un texto y lo que quieren saber es si ese texto lo escribió un hombre, lo escribió una mujer, qué años tiene, bueno, si ese texto qué poeta lo escribió, bueno, ya estoy acá soñando, ¿no? Eso no va a pasar pronto. Pero también, por ejemplo, cosas que el texto está en español, ¿no? Pero lo escribieron en español, está escrito por un español o está escrito por un mexicano, o está escrito por un argentino. Ese tipo de cosas es perfilado de usuario. O sea, te das un conjunto de textos y quieres saber las características generales de la persona que lo escribió, ¿no? Y bueno, también hay concursos al respecto de eso, ¿no? Eso solamente es como para dar una idea general de qué es categorización de texto y 2 problemas más o menos particulares de lo que es categorización de texto. Ahora, entrándonos un poquito más a cómo se resuelven estos problemas, bueno, el esquema general y el esquema que hemos estado utilizando en los concursos es, en primer lugar, se ve como un problema de aprendizaje supervisado, ¿no? O sea, todo el problema que tenemos es un problema de aprendizaje supervisado, ya le estamos quitando la diversión, ¿no? Entonces, básicamente hemos seguido como 4 pasos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es transformar el texto, después ese texto se tiene que poner, bueno, el texto no lo puedes meter a una computadora, en un algoritmo de aprendizaje, no se lo puedes meter directamente, entonces lo tienes que transformar. Usamos una transformación ahí muy tradicional que es TF y DF, pero ahorita lo vamos a ver. Luego ocupamos un clasificador tradicional, y luego ya empiezan las cosas interesantes, ¿no? Eso más adelante vamos a ver como hasta qué posición en un concurso llegaría, ¿no? Entonces, lo interesante viene en que, bueno, puedes meter más datos,
O sea, las redes sociales, por ejemplo, se generan muchos datos, entonces puedes bajar más datos que de alguna manera ya tengan información ahí. Y además, bueno, esos datos, cómo los incorporas al algoritmo de aprendizaje para que éste aprenda mejor y haga mejor su tarea, ¿no? Pero vamos con las primeras partes, ¿no? El esquema general de texto, bueno, lo acabo de mencionar. Entonces, lo primero es, hay que transformar el texto de alguna manera. Hay transformaciones dependientes del lenguaje y transformaciones independientes del lenguaje, ¿no? Entonces, ustedes tienen un texto, por ejemplo, lo primero que se les ocurriría sería, bueno, vamos a pasar todo a minúsculas, vamos a quitar los signos de puntuación, los diacríticos, los acentos. ¿Qué son las interjecciones, por ejemplo? Yo no sabía, pero por ejemplo, ja, 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 eso es una interjección, ¿no? Pero yo no sabía, me tuvieron que explicar 5 veces. Quitar los números, los usuarios, las URLs, y esto, el objetivo de todo esto es reducir la cantidad de palabras que tienes en tu vocabulario para que sea más fácil al algoritmo de aprendizaje aprender en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, imagínense que tienen ese texto y aplican algunas de las transformaciones que les acabo de comentar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, @username, no nos importa qué fue el usuario que lo publicó, ¿no? Entonces lo transformamos por user tag, ¿no? No nos importan los puntos, si se fijan abajo ya no hay puntos, el emoticón o la carita feliz, pues ya no está la carita feliz, ¿no? Ya dice ahí positivo tag, ti, que estaba ahí, ya no tiene el extra de is, ¿no? Y bueno, algunas de estas transformaciones le hacen sentido a la computadora y a uno como humano le quita el sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos quitando acentos, muy importante, estamos quitando las señas, ya no existen, ¿no? Ya nada más hay n, ¿no? Y entonces ya fácilmente se pueden ocurrir varios ejemplos donde la ñ es muy importante, los acentos son muy importantes. Creo que estamos en vivo, entonces no voy a hacer el ejemplo que hice ayer, hubieran ido al tutorial, no estaban grabando, ¿no? Entonces no había problema. Otras cosas de transformaciones de lenguaje es, bueno, las palabras, a veces las palabras completas en textos cortos no nos sirven, ¿no? Bueno, no es que no sirvan, ¿no? Pero están propensas a errores, ¿no? Entonces tratamos de poner las palabras o los enunciados en otras formas que a uno como lector pues no nos va a hacer ningún sentido. Pero por ejemplo podemos agrupar palabras, ¿no? Ahí el ejemplo está poniendo, vamos a agrupar las palabras por bigramas, ¿no? Entonces todas las palabras juntas continuas se van a convertir en otra palabra, que es lo que se está tratando de decir ahí. Perdón, que de repente esté en español y en inglés, no me fijé. Entonces, por ejemplo, esta ya solo es una palabra, esta es otra palabra, ¿no? Lo mismo puedes hacer con cugramas de caracteres, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen este enunciado y este es un espacio, entonces cugramas de caracteres es poner caracteres de 3, para hacer una ventanita aquí 3 e irla trasladando por todos lados, ¿no? Y eso, bueno, hacer ese tipo de transformaciones es muy efectivo para capturar errores. No voy a entrar en detalles, bueno, se simulan los errores, es como robusto errores, ¿no? No que la técnica hayas visto el error y digas, esta técnica es buena para resolver esto, no, sino la técnica resulta ser robusta a ese tipo de errores, ¿no? Hay transformaciones dependientes del lenguaje que en este dominio son muy lentas y no son tan efectivas, entonces pues ni siquiera se usan, pero las mencionaba, bueno, las ponía la Filmina nada más por completar, ¿no? Para que no se creyera que nada más era eso, ¿no? Entonces, ahora imaginemos que ya tenemos el texto, que ya el texto ya está totalmente procesado, o sea, se hicieron algunos cambios de los enunciados originales y entonces ya los tenemos procesados. Ahora la pregunta es, ok, el texto no se lo puedo meter a un algoritmo de aprendizaje, entonces lo tengo que transformar de alguna manera y la manera en que lo transformamos es mediante, bueno, lo pasamos un espacio vectorial, que es lo más simple posible, ¿no? Imagínense que todos nuestro vocabulario, que todos los documentos que tenemos
solamente son 3 documentos, ¿no? El primer documento, cada documento solamente tiene un enunciado, ¿no? Y entonces el primer documento es, hoy es un buen día. El segundo documento es, utilizando la computadora. Y el tercer documento es, hoy es un día depresivo, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos todo eso en algo que lo queremos en un espacio vectorial donde cada coordenada represente una palabra, ¿no? Y entonces es lo que se está tratando de ahí de representar. Ponemos cada palabra es una coordenada, entonces aquí están todas las palabras que aparecen aquí y lo único que tenemos que hacer es codificar eso, o sea, vamos leyendo cada uno de los enunciados y decimos, hoy, entonces pongo aquí un 1 porque aquí está hoy, pongo un 1 aquí, pongo un 1 aquí y así sucesivamente, ¿no? Y esta representación, o sea, 5 unos y 4 ceros, lo que está representando es el primer enunciado. La siguiente representación, el siguiente vector representa este enunciado y representa este enunciado, ¿no? Y si se fijan, algo que se está perdiendo ahí es el orden, ¿no? O sea, se está perdiendo el orden de las palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas no pueden estar capturando esto? Bueno, pues no puede, por ejemplo, no es lo mismo decir Juan ama a María que María ama a Juan, ¿no? O sea, no es lo mismo, esa oración esa oración en esta representación es lo mismo, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esas son de las cosas que se pierden cuando se representa de esta manera. Entonces, una vez que ya lo tenemos en vectores, o sea, que ya todos nuestros textos están en vectores, bueno, ya es una tarea trivial de un problema de clasificación. Por ejemplo, podemos usar una máquina de soporte vectorial. La idea es, recordemos que estamos hablando de aprendizaje supervisado. Entonces, en aprendizaje supervisado, lo que tenemos es, ustedes tienen un montón de documentos, o bueno, tienen un montón de ejemplos y cada ejemplo tiene asociada a una clase. O sea, tienen un montón si estamos hablando de Twitter, tienes un montón de tweets y cada tweet tiene asociada una clase. O sea, cada tweet tienes el tweet y sabes si es positivo o negativo. Y así sucesivamente, ¿no? Luego esos tweets se transforman, se convierten en un espacio vector. Cada tweet es un punto en un espacio vectorial de dimensiones muy altas. Pero sigues asociada a esa clase, ¿no? Y entonces ya puedes meter una máquina de soporte vectorial, que es lo que estamos tratando de decir aquí, donde, bueno, estos son los pesos, estos son los vectores de soporte y es lo que le estás preguntando, quiere decir un tweet que no conocías y ya te va a decir a qué clase pertenece, ¿no? Con eso se resuelve el problema digamos que es lo más simple para tratar de resolver un problema, pues, de categorización de texto, ¿no? Hasta aquí, pues llega como lo tradicional que podrías hacer para resolver estos problemas. Lo que estamos tratando de hacer es conjuntar varias cosas. Recuerdan que estaba diciendo que iban a presentar cosas de concursos, ¿no? Entonces aquí tratas de poner todo lo que se te ocurra con tal de mejorar tantito, ¿no? Entonces, es cómo ayudar al algoritmo a la máquina de soporte vectorial, cómo ayudarle para meterle más conocimiento, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es el utilizar programación genética para incrementar las capacidades de aprendizaje de tu modelo, ¿no? Programación genética, bueno, es un algoritmo evolutivo, van a hablar va a haber varias pláticas de algoritmos evolutivos, entonces yo me voy a ir muy rápido. Programación genética es un algoritmo evolutivo inspirado en principios de evolución, y lo que lo hace diferente a las cosas que van a escuchar aquí, a los algoritmos que van a escuchar aquí adelante, es que tiene una representación variable, ¿no? ¿Y qué representa? Bueno, lo que puedes representar con programación genética son funciones y las representas de manera como un árbol, ¿no? Creo que me voy a poner muy técnico y el foro no es adecuado, entonces me voy a ir muy, muy rápido. La forma muy tradicional, como está basada en cosas de cómputo evolutivo, pues la idea es que tienes padres y esos padres van a generar hijos, ¿no? Y entonces aquí un hijo simplemente le cortas un subárbol a los dos padres, los juntas y ese es el hijo, ¿no? Entonces, si se fijan, si este es un padre y este es otro padre, las líneas punteadas dicen dónde está el corte y, bueno,
Si ven, este subárbol es este, no. Este cachito es este cachito y ya espero que me hayan entendido porque ya ni yo me salió, ni a mí me salió el ejemplo, ¿no? Pero sí debe de estar ahí, ¿no? Pero bueno, hay una nueva forma de hacer cruzas de árboles que es un poquito más extrema, que es no cortamos árboles, sino simplemente juntamos los dos árboles para generar el hijo, ¿no? Entonces, este era todo el árbol, entonces este es todo el padre 1, este es todo el padre 2 y todo esto es el hijo, y la única diferencia es que los juntamos con estos subarbolitos, con este que está aquí, y bueno, pues con todos estos, ¿no? Este es el árbol que junta a los dos padres, ¿no? Y lo único que está haciendo es, si se fijan aquí, lo único que hay de diferente, bueno, son operaciones, y aquí hay una constante A, que es la misma constante A que está aquí, ¿no? Y a ese operador le llamaron cruza semántica geométrica. Lo interesante es que tiene una representación, no se le llamó geométrica porque lo puede representar, se le llamó por otra razón, pero tiene una representación geométrica, que es, si este es el padre 1 y este es el padre 2, esto es a donde quiero llegar, el hijo, ¿quién es? Este es el hijo del padre 1 al padre 2, ¿no? Y eso es muy interesante porque lo que está diciendo es que tú tienes, está el papá y está la mamá, y los dos, lo único que tienen que estar pensando cuando se casan es que su hijo va a ser al menos tan inteligente como el más burro de los padres. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. O sea, va a ser, entonces hay una seguridad, ¿no? O sea, no, digamos que la idea de la evolución es que los hijos siempre sean mejores que los padres, ¿no? Pero bueno, esa es una idea. Aquí está probado que el hijo no va a ser más malo que el padre malo, ¿no? O sea, que el padre que no es apto, que no es tan apto, ¿no? Bueno, pero ahí hay una restricción, aquí hay unas constantes. O sea, esta constante A está aquí y está acá, ¿no? Entonces, una cosa trivial es decir, bueno, ¿por qué no haces que este subárbol, que este cachito, sea una constante B? O sea, una constante B en lugar de A, que no dependa una de la otra, ¿no? Y eso también tiene una representación geométrica muy bonita, que es, básicamente estás generando un hiperplano con los padres, y entonces el hijo va a ser la proyección de lo que quieres encontrar, que es este punto, en el plano formado por los padres. Este es un padre, y este es otro padre, y este es el hijito. Entonces, eso tiene otra implicación muy interesante, que es que el hijo no va a ser, lo peor que le puede pasar al hijo es que sea igual de malo que el mejor padre. Entonces, eso les da mucha seguridad a los padres, ¿no? Depende de cómo lo quieran ver. Ok, bueno, para no atrasarme más, se generan estas operaciones de generas un nuevo hijo, se hace por muchas generaciones, se hace muchas iteraciones, y bueno, al final de todo un proceso evolutivo, esto sería un modelo de programación genética visto gráficamente, ¿no? Estas son las entradas, y si se fijan, bueno, se alcanzan a leer, cada una de estas es una operación aritmética, ¿no? Aquí está la suma, bueno, no es necesariamente aritmética, ¿no? Y la salida de todo en realidad es un grafo dirigido a cíclico, y la salida de todo esto pues es esta, ¿no? Y esta salida dice, las flechas están al revés, pero no sé cómo dibujarlas hacia el otro lado, entonces se quedan así. Y la salida de aquí es lo que te dice es la clase, ¿no? Este es un problema de clasificación, básicamente se podría ver como una máquina de soporte vectorial, como lo que resolvería una máquina de soporte vectorial, y entonces estas son las entradas y esta es la salida, ¿no? Entonces, de alguna manera uno podría pensar, bueno, aquí está en los puntos rojos, está llegando las palabras que hacen, que ustedes escribieron, y en el punto azul te va a decir si lo que ustedes escribieron es positivo o negativo, una vez que ya está en el espacio vectorial. Bueno, con estas ideas, este es uno de los ingredientes que se ocupan para tratar de incorporar a los datos que te dan la competencia, datos externos, ¿no? Entonces,
Ahora lo que sigue es, bueno, ¿dónde sacamos un conjunto etiquetado, ¿no? O sea, ¿dónde sacamos más datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden estar bajando de Twitter todo lo que se está publicando en la red social, ¿no? Entonces, existen ya lexicones afectivos, ¿no? Existen ya una serie de palabras que sabes que son positivas, ¿no? O sea, por ejemplo, amor, ¿no? Amor, pues es una palabra positiva, ¿no? Entonces, y hay muchas, ¿no? Que ya por definición esta es una palabra positiva. Entonces, si tú empiezas a leer los tweets y empiezas a encontrar que ese tweet está más o menos bien escrito, bueno, entendiste las palabras las puedes encontrar en un diccionario, a eso me quiero referir, que está más o menos bien escrito, y que además todas esas palabras son positivas y que además no existen contradicciones, o sea, no hay palabras que cambien el sentido de la oración, no existe un no, ninguno o cosas que cambian el sentido, entonces puedes asumir que ese tweet es positivo, ¿no? Y entonces, obviamente, muy pocos tweets van a caer en esta característica, pero si tienes 100 millones de tweets, varios van a caer, ¿no? Varios. Y bueno, toda esta información la puedes ocupar para hacer mejor resolver mejor el problema de análisis de sentimientos, ¿no? Entonces a eso es a lo que se le llama etiquetado por heurísticas o distance supervision, ¿no? Es cómo generas un conjunto de datos mayor, ¿no? Entonces, recordemos que estamos hablando de aprendizaje supervisado, entonces, y que estamos hablando de una competencia. Entonces, la competencia te da un conjunto de datos con el cual tú vas a aprender. Entonces, tienes los datos de entrenamiento de la competencia, tienes el conjunto de datos etiquetados por distance supervision, lo que les acabo de mencionar, y además, si tienes suerte, pues consigues algún conjunto de datos etiquetado por algún otro ocioso que hay, o te pones tú mismo a etiquetar manualmente datos, ¿no? Entonces empiezas a leer tweets y dices, bueno, este es positivo, este es negativo, y así sucesivamente hasta que tienes una muy buena cantidad, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿qué es lo que tienes que realizar? Bueno, con el esquema que les platiqué primero, lo primero que tienes que realizar es modelar los datos de la competencia, ¿no? Luego, con el esquema que les platiqué, modelas también los datos etiquetados manualmente, ¿no? Entonces ya tienes un modelo que sabe los datos de la competencia, tienes un modelo que sabe los datos etiquetados manualmente. Los datos etiquetados por distance supervision pueden llegar a ser muchos, o sea, 100 millones de tweets. Entonces, esos para sacarle el mayor provecho los divides y modelas generas muchos modelos de texto con cada uno de esas divisiones, ¿no? O sea, lo haces por bloquecitos de 50,000, 100,000 tweets, ¿no? O sea, meter 100 millones de tweets a un algoritmo de aprendizaje puede ser no la mejor idea, ¿no? Y puede ser muy lento, ¿no? Entonces, el enfoque ya final es, tienes los datos etiquetados por distance supervision, muchos de ellos, tienes los datos etiquetados por la competencia y tienes los datos etiquetados que conseguiste en algún lado, en algún otro lado, o tú mismo los hiciste, ¿no? Todo esto generas modelos, ¿no? Modelos de texto, como lo que les platiqué en la primera instancia. Todo esto le preguntas a cada uno de ellos cuál es su opinión al respecto de un tweet en particular o de un texto en particular. Pues básicamente es como que tienes muchas personas y a cada una de esas personas le preguntas, bueno, hoy es un buen día, y le preguntas a la primera persona, ¿tú qué piensas? ¿Es positivo o negativo? Y él te va a decir, no, pues es positivo con tanta certeza. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que está haciendo estos bloques, es lo que están emulando, ¿no? Juntas todas esas opiniones y lo que les platiqué de programación genética es, con todas esas opiniones genera una función y te da un resultado final. Eso es el enfoque que hemos estado usando. Ese enfoque, pasamos a los resultados. Ese enfoque lo que más o menos ha dado es
Este es el enfoque inicial, este punto, esta línea. Luego metemos un poquito de programación genética y vemos que en algunos idiomas, cada idioma es una competencia diferente. Bueno, son dos competencias, inglés y árabe es una competencia y español inter y español es otra competencia. Entonces meter programación genética mejora tantito, meter conjuntos de datos etiquetados manualmente, si se fijan casi no mejora nada, o sea en algunos casos mejora poquito. Luego meter un conjunto de datos etiquetado por un humano, en algunos casos mejora, en otros empeora, y combinar todo mejora un poquito más, ¿no? Pero si se fijan del punto básico que era bueno, ahí pueden ver las mejoras, ¿no? En algunos casos es más considerable, en otros nada más, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo va, ¿no? a todo esto ya con datos reales de una competencia. Nuestro enfoque es Ingiotec, y esta es la competencia de árabe. Bueno, no eran tantos participantes. Podemos ver que bueno, está aquí. Este sería el enfoque trivial. Entonces, si se fijan nada más nuestro enfoque al enfoque trivial, que fue lo que le platiqué al principio, pues gana tantito, ¿no? Si hubiéramos participado con lo que sabemos hoy, este sería el enfoque de hoy, y este sería el enfoque de nada más usar programación genética, y este sería el enfoque de usar programación genética con Distance Supervision. O sea, si se fijan todavía, bueno, pues hay otros dos enfoques que no sabemos quiénes son. Bueno, sí se sabe quiénes son, pero no se replica el experimento, ¿no? Ok. Me salté. Este no es inglés. Ok. Entonces, ya me perdí. Ok. Aquí está nuestro enfoque. Vamos a ver si puedo encontrar donde hay otros enfoques. Aquí está otro. Ok. En la competencia del TAS resulta que tenían dos conjuntos de datos, ambos en español, y cuando estábamos en la etapa final de la competencia nos dimos cuenta que eran dos conjuntos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hecho solo un modelo. Entonces, este modelo es predecir con el modelo de los otros datos el nuevo conjunto de datos. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, vean el resultado, y es utilizar los datos de la competencia. Por acá está. Lo que quiere decir es que algo muy importante, o sea, si se va a resolver un problema particular, aunque sea texto y aunque tú creas que ya resolviste el problema, si cambias el dominio, va a cambiar tu algoritmo de aprendizaje, ¿no? O sea, no es lo mismo decir un ambiente general, o sea, decir yo quiero aprender cuándo es positivo o negativo algo, pero sin un dominio particular, a decir, por ejemplo, yo solo voy a ver lo que opinan del OXXO, y dentro del OXXO yo quiero saber cuando están opinando bien o mal. Y bueno, ahí se va a dar uno cuenta que lo único que puede hacer es cuando opinan bien mal y no tan mal. Entonces cambia el sentido, y eso es lo que está, bueno, de manera chusca. Espero que no haya nadie, ninguna gente que tenga cargo importante en OXXO. Y eso es lo que estoy tratando de especificar aquí, ¿no? O sea, aquí cambiamos dominio, empeoras. Te estás en el dominio adecuado, mejoras, ¿no? En teoría deberían de estar al revés. Esto es exactamente lo mismo. Cambiamos de dominio, estamos por aquí, y este es el enfoque tradicional que usamos, y bueno, podemos ver de aquí, podemos ver cuál es la mejora. Este es el enfoque que enviamos a la competencia con las cosas de meter Distance Supervision y conjuntos etiquetados por humanos, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos ver hasta ahorita es pues que en algunas ocasiones poner ya, ni modo. Bueno, lo que les quería mostrar ya no se los voy a mostrar. Entonces, voy a cerrar con esto, ¿no? Con esto. Lo que les quería bueno,
todavía hay muchos retos por hacer por estas cosas. Los concursos han hecho que se vayan mejorando las cosas, y estos concursos de análisis de sentimiento de alguna manera tienen aplicaciones prácticas. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Tenía minutos para Muy interesante, Mario. Oye, ¿no tienen problemas de bloat en la programación genética para este tipo de aplicaciones? ¿Y cómo lo controlan si es que está presente? Sí, no se controla y crecen muchísimo. O sea, Pero no representa un problema este crecimiento de los árboles. representa un problema computacional porque crecen mucho los árboles, entonces al final paras la evolución antes. O sea, cuando ya no puedes seguir evaluando. Ok, pero digamos, no está automatizado, ustedes van… Se hace más o menos a mano. Ok, gracias.